Este periodo de la historia coincide en España con la dictadura del general Franco. Tras el golpe de Estado en 1936, se inicia la Guerra Civil en España, que enfrenta a dos bandos, los nacionales, que se alzan contra el gobierno democrático de la Segunda República, y los republicanos, que la defienden. Con la victoria del bando nacional en 1939 da comienzo a la dictadura de Franco, que se prolonga hasta su muerte en 1975. A nivel social, tras el trauma de una guerra, la población exiliada sufre una dura posguerra con escasez de alimentos y todo tipo de materias primas, acrecentada por el bloqueo de las naciones occidentales que tras la Segunda Guerra Mundial niegan su ayuda al único régimen fascista que ha continuado en pie gracias a su posición neutral en la contienda mundial. A raíz de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial aparece en el contexto filosófico un pesimismo exacerbado en ambos bandos, que entra en contraste con el periodo de exaltación de los vencedores, nada más acabar la guerra. El régimen tendrá un importante papel de censura y las manifestaciones artísticas se verán por tanto cohibidas. La Guerra Civil supuso un profundo corte en la evolución literaria española debido a una serie de razones. La muerte de algunos de los grandes modelos de la novela española del siglo XX, como por ejemplo Unamuno o Valle Inclán, el exilio obligado de otros autores que habían comenzado a destacar en la década de los 30, como por ejemplo Francisco Ayala, y las nuevas circunstancias políticas y la censura que impiden que se siga con una tendencia de novela de corte social. Estas mismas circunstancias históricas hacen que pierda sentido otra de las tendencias novelísticas anteriores a la guerra, como es el caso de la novela deshumanizada y vanguardista. En MP3. Como era de esperar nada más terminar la guerra, abundó a novelas de temática bélica y propósito propagandístico. Son novelas de tesis con finalidad moralizante y que tratan básicamente el tema de la guerra civil desde el punto de vista de los vencedores. Novelas con escasa calidad literaria preocupadas sobre todo en difundir unas ideas. Las primeras obras de importancia en la posguerra fueron escritas por jóvenes autores que siguieron los pasos del realismo y el naturalismo tradicional. Son los autores de la llamada generación del 36, pero entre ellos habría que diferenciar una primera y definitiva fractura. Por un lado, estarían los autores que continúan con el realismo tradicional, sin introducir innovaciones técnicas ni temáticas. Son por lo general novelas bien escritas y de éxito. Por otro lado, están los novelistas que se proponen innovar y renovar el realismo. Alcanzan menos éxito que los anteriores, pues son los que leemos y estudiamos hoy en día. De entre estos autores nació el primer gran movimiento de la novela de posguerra, el tremendismo. En la posguerra será el tremendismo la primera corriente literaria de interés, porque aporta renovación de ideas y calidad artística. El tremendismo se inicia en 1942 con la novela de Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte. Los elementos de las novelas tremendistas se caracterizan por tener un narrador en primera persona, un estilo sencillo, adecuado al nivel cultural de los personajes, unos espacios grises, pequeños, pobres y ruines, como era la situación del momento, y unos personajes violentos, obligados por las circunstancias a sobrevivir. En MP3. José Cela es un escritor español que alcanzó súbita notoriedad en 1942 con la novela La familia de Pascual Duarte. El protagonista de esta novela, Pascual Duarte, se sitúa en una de las épocas más agitadas dentro del constitucionalismo histórico con bruscos cambios de gobierno y de constitución. Es un personaje que carece de toda habilidad social y que solamente conoce la violencia como único recurso para solucionar los problemas que se le van planteando en la vida. La novela tiene un narrador, el propio protagonista, quien cuenta la historia de su vida con un lenguaje que evoca el habla rural y que recurre a menudo a comparaciones con la naturaleza y frecuentemente al uso del refranero español, cuando no encuentra palabras para expresar lo que siente o piensa. El protagonista de la obra naturalmente también se ve influenciado por el clima social reinante en el momento. Carmen Laforet es una escritora española cuya vida dio un vuelco inesperado al presentar su novela Nada al recién creado Premio Nadal. Como un trasunto de su propia vida, la novela sigue el itinerario iniciático de la joven Andrea, que a finales de 1939 llega a Barcelona, cargada de ilusiones y dispuesta a emprender sus estudios universitarios. Pero sus ansias juveniles chocan con el mundo gris cargado de violencia, que le presenta a sus abuelas y sus tíos. Laforet supo transmitir en esta obra la lenta agonía de la pequeña burguesía de posguerra. Los personajes adultos de la novela caminan desorientados por un territorio cargado de temores y heridas mal cicatrizadas. Frente a ellos, Andrea y su amiga Ena representan una nueva generación que ve cómo sus ansias de crear un mundo diferente son sistemáticamente abortadas.
Miguel Delibes Setién fue un novelista español que destacó por su novela La sombra del ciprés es alargada. La primera parte describe la vida del protagonista narrador Pedro cuando es niño. Es huérfano y se encuentra en una situación difícil ya que su tío lo deja a cargo de un maestro, don Mateo Lesmes. Este tiene una concepción pesimista de la vida. En la segunda parte, el protagonista se ha convertido en marino después de haber estudiado en la universidad e intenta escapar del pesimismo adquirido por la educación subjetiva de su maestro. Con la entera novela narrada en tono objetivo, el autor nos va destapando una escena mística, dominada mayormente por el pesimismo y el sentido de muerte. Sin embargo, en la segunda parte del libro, antes de que el protagonista haya perdido toda esperanza en la amistad y el amor, por medio de unos conocidos consigue abandonar su pesimismo y alcanzar una perspectiva más equilibrada de la vida. Finalmente, el desenlace de la novela implica un retorno inevitable al pesimismo anterior. En MP3. Cuando finalizó la Guerra Civil, España era un país hundido, de analfabetismo y penuria. El régimen franquista pretendía curar los destrozos de la guerra. Por ello, se impuso una política económica basada en la autosuficiencia y la intervención del Estado. El resultado no fue otro que una descomunal regresión económica. Fueron los llamados años del hambre, del mercado negro y el extraperlo. En MP3. La novela social española, también llamada realismo social, son un grupo de novelas aparecidas en los años 50 en España, que significan un cambio en la novelística de posguerra. Esta novela es testimonio del momento histórico y político, y tiene sobre todo una intención ético-social, denunciando las injusticias sociales. Los novelistas intentan reflejar los recuerdos de la guerra, el mundo rural o los conflictos de la vida colectiva española desde un punto de vista objetivo. La novela debe ser comprensible y llegar a un público amplio. Para ello, emplea un estilo sencillo y no retórico. Los temas principales son la dureza de la vida, las miserias de la sociedad española de posguerra, la guerra, la pobreza y la desigualdad social. La narración de esta novela suele ser lineal, aunque la historia ocurre en un tiempo reducido. El montaje de la trama se realiza en secuencias, como en el cine. El autor mantiene siempre un punto de vista objetivo, y en cuanto al lenguaje, se emplean coloquialismos propios del habla popular, el estilo directo y se realizan descripciones de los ambientes y paisajes. Esta novela se encarga de recoger las preocupaciones sociales y abandona la visión existencial de la década anterior. Para ello, emplea protagonistas individuales, representativos de una clase social específica. Este es el rap de Fernando, el rap de Fernando, el rap de Fernando. Ahora voy a hablar de algunas de las obras más importantes de la época. Camilo José Cela, nacido el 11 de mayo de 1916 en Madrid, fue un escritor español representante de la literatura de posguerra. Además, fue académico de la Real Academia Española. Su obra La colmena fue publicada en España en el año 1955. La estructura externa está compuesta de 6 capítulos y un epílogo. Cada capítulo consta de varias cortas secuencias que desarrollan episodios que están mezclados con otros que ocurren simultáneamente. De esta manera, el argumento se compone de muchas anécdotas. Lo importante es la suma de las mismas, que conforma un conjunto de vidas cruzadas, como las celdas de una colmena. La novela ocurre en Madrid, en plena posguerra. En ella predominan los personajes de clase media-baja, gentes en situación inestable, que más que vivir, sobreviven. Rafael Sánchez Ferlosio nació el 4 de diciembre de 1927, en Roma, y perteneció a la generación de los años 50. En cuanto a su novela objetivista El Jarama, es una obra escrita en 1954 y propia del realismo social. En cuanto a la estructura y el estilo empleados, se trata de 2 narraciones paralelas que transcurren en 16 horas de un domingo del mes de agosto, de un año cualquiera. Nos narra varios relatos sobre la vida de la gente amable del pueblo y de la juventud de Madrid, pero sobre todo destaca el relato paralelo a la historia, que es el de la muerte de Lucy, una joven que muere ahogada accidentalmente en el río, debido, como dicen los pueblerinos, a la maldad del jarama. Jesús Fernández Santos, nacido el 9 de noviembre de 1926, publicó su primera obra, Los Bravos, en 1954. Con esta obra, el autor logró recrear una sociedad en pleno proceso de descomposición. Recoge en sus páginas la existencia miserable y, pese a todo, digna de un pueblo leonés en el periodo más crítico de la posguerra española. La novela cede el protagonismo al pueblo, presentando a través de diferentes secuencias a más de 50 personajes,
cuyas vidas se ven alteradas por la llegada al pueblo de dos forasteros, un médico y un viajante. Gracias a este acontecimiento, el lector irá descubriendo poco a poco la sumisión de los lugareños ante la tiranía de un cacique viejo y enfermo. José Ignacio de Aldecoa y Sassi, nacido el 24 de julio de 1925 en Vitoria, publicó en 1954 su obra El fulgor y la sangre. La novela transcurre en Castilla, en una montaña de la Sierra de Aracena, y en la época de la Guerra Civil. A Castilla son trasladados 4 guardias y un cabo, 2 de ellos casados menos el cabo. 3 de ellos salen de guardia, junto al cabo, pero tras un altercado con 2 gitanos, el cabo acaba muriendo. Las mujeres que se habían quedado en la montaña se enteran de la noticia, pero no saben quién ha muerto, por lo que tendrán que esperar de manera angustiosa durante 8 horas para saber si alguno de sus maridos había muerto. Aunque los personajes hablen de forma coloquial, el escritor al narrar lo hace de forma culta, con muchas metáforas y comparaciones. En contraste con las décadas anteriores, los años 60 formaron una década de crecimiento económico y progreso en España. Ya a finales de los años 50, España comenzó a salir del aislamiento económico al que había sido sometido tanto por el bloque capitalista como por el bloque comunista. En 1955, España entró en la ONU, gracias a las presiones por parte de Estados Unidos, que veían en España un aliado poderoso para combatir al bloque comunista, debido a la posición anticomunista de Francisco Franco y de su régimen. Así pues, la década de los 60 fue muy próspera para España, sin olvidar que seguía siendo una dictadura, aunque algo más blanda. En la narrativa de los años 60 hay un cansancio del realismo social y su visión simplista de la vida. Se abandona la idea de la literatura concebida como arma directa de la lucha social y política. Además, se inicia la renovación total de las formas narrativas, la experimentación técnica y lingüística. De ahí que la narrativa de esta época se denomine narrativa experimental. En cuanto a los temas, hay un interés por el individuo y su pensamiento interior, sus estados de frustración, la memoria, etc. En la narrativa experimental, el argumento no tiene importancia. Los protagonistas se desdibujan y diluyen. La acción es mínima, se sustituye por la reflexión de los hechos narrados y el análisis de los conflictos interiores de los personajes. El narrador también se confunde con los personajes o simplemente desaparece. Es un punto de vista más, junto a otros personajes o elementos externos a la narración. El espacio es mínimo, incluso desaparece como espacio físico. Suele haber un caos temporal, ya que se experimenta eliminando el relato cronológico lineal y mezclando saltos hacia atrás y anticipación. En conclusión, es una novela muy exigente, que precisa de un lector culto y activo para descifrar el sentido de la novela. Me dicen pandillero cuando salgo a la calle. El respeto es primero, ahí es donde está el detalle. Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle. Ni estando muerto van a poder hacer que me calle. Haciendo mi dinero me lo busco en la calle. El respeto es primero, ahí es donde está el detalle. Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle. Ni estando muerto van a poder hacer que me calle. Ya no puedo andar paseándome, estoy tranquilizándome. Afuera están buscándome, de estilo estoy Luis Martín Santos fue un escritor y psiquiatra español, autor de Tiempo de silencio, considerada una de las mayores novelas españolas del siglo XX. Tiempo de silencio fue publicada en el año 1962. La novela trata sobre un estudiante de medicina, Pedro, empujado entre los habitantes de los barrios marginales de Madrid, y confrontado con su, a menudo violenta adaptación a condiciones severas. Los acontecimientos lo obligan a confesar un crimen del que es inocente y enfrentar en silencio las consecuencias, incluso después de que se haya demostrado su inocencia. La obra recorre diversos ambientes y lugares de Madrid, deteniéndose y ampliando los sucesos objetivos con los monólogos interiores de los personajes, descripciones, reflexiones del narrador, referencias intertextuales y culturales. Juan Jodisolo Gay fue un escritor e intelectual español, considerado como el narrador más importante de la generación del medio siglo e incluso el mejor novelista español de comienzos del siglo XXI. Su obra abarca novelas, libros de cuentos y de viajes, ensayos y poesía. Una de sus grandes obras, Señas de identidad, fue publicada en 1966. Esta trata sobre Álvaro Mendiola, fotógrafo barcelonés exiliado en París, que vuelve enfermo el verano de 1963 a España. Su reencuentro con los paisajes y las gentes de su país, oprimido bajo la dictadura franquista, sirve de detonante para rememorar su infancia y juventud, recordar las narraciones familiares sobre sus antepasados más próximos y analizar la historia reciente de España y las esencias del pueblo español.
Esta obra destaca por la ruptura del orden cronológico lineal. Los hechos son narrados mezclando pasado y presente sin ninguna ordenación cronológica, por medio de flashbacks. Incluso muchas de las historias aparecen claramente fragmentadas, solapadas con otras diferentes. Miguel Delibes-Setién fue un novelista español y miembro de la Real Academia Española desde 1975 hasta su muerte, ocupando la silla E. 5 horas con Mario fue una de sus obras y fue publicada en 1966. Esta trata de Carmen Sotillo, que acaba de quedarse viuda de su marido Mario. Se encuentra en el velatorio de su esposo, mientras familiares y conocidos se acercan a lamentar su pérdida. Cuando todos se marchan, Carmen, durante las 5 horas siguientes, comienza un monólogo dirigiéndose a Mario como si estuviera vivo. Hatred di jalanan mulai baku tumbuh. Sa pusing ding dorang. Saya bilang fuck you. La muerte de Franco en 1975 aceleró un proceso de apertura iniciado años antes debido a las crecientes demandas sociales. Tras 40 años de dictadura, España despertó a la libertad con entusiasmo y adoptó los usos y costumbres propios de la Europa occidental. La liberación sexual, los avances en igualdad de género y la recuperación de las libertades generaron una convulsión inicial que se reflejó en un intenso despertar de la cultura. Principales corrientes de la novela a partir de 1975. Se vuelve el interés por la historia contada, la enorme proliferación de títulos, el incremento del número de escritores, la vinculación entre la labor literaria y la periodística en numerosos autores, el gusto por el relato corto, visión irónica y distante de los problemas colectivos en beneficio de temas más personales, la realización como individuo, el amor, el erotismo, la infancia. No se refleja la actualidad política, pero sí hay una gran influencia de los medios de comunicación de masas, y la vuelta al estilo realista, de frase corta, más fácil de leer. En MP3. La novela histórica es uno de los géneros de mayor éxito editorial desde los años 80. Son novelas que sitúan la acción en marcos temporales pasados. Destacan Beatus Hill, de Antonio Muñoz Molina, y Las 13 Rosas, de Jesús Ferrero. La metanovela consiste en incluir la narración misma como centro de atención del relato y reflexiona sobre la creación novelística. El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite, y La gramática parda, de García Hortelano. La novela intimista vuelve a lo privado con el análisis psicológico de los personajes femeninos como los de Rosa Montero, Te trataré como una reina, de Juan José Millas, y El desorden de tu nombre, de Almudena Grandes. La novela lírica, parecida a la poema en prosa, son narraciones intimistas llamadas relatos de formación, como Lluvia amarilla, de Julio Llamazanes. La novela neorrealista, situada en un espacio conocido, la ciudad provinciana o la gran urbe, por ejemplo, Diario de un jubilado, de Miguel Delibes, y La fuente de la verdad, de Luis Mateo Díez. La novela policíaca, casi siempre influida por la novela y el cine negro americano. Son las obras de Manuel Vázquez Montalbán y su detective Carvalho, de Antonio Muñoz Molina. La novela crítica política refleja la desilusión de las décadas 80 y 90, como Días contados, de Juan Madrid. En MP3. Hablando más en profundidad de algunos autores, tenemos a Antonio Muñoz Molina. Este escritor nació en Úbeda, Jaén, en 1956. Colabora con la prensa escrita y es miembro de la RAE. Su obra más importante es Beatus Hill. Mineta es un joven estudiante implicado en las huelgas universitarias de los años 60, que se refugia en un cortijo a orillas del Guadalquivir para escribir una tesis doctoral sobre Jacinto Solana, poeta republicano condenado a muerte al final de la guerra. Otro es Arturo Pérez Reverte, es un periodista y novelista nacido en Cartagena, 1951, que ejerció de reportero de guerra, lo que dio origen a su novela Territorio Comanche. Su obra más famosa es El capitán a la triste. El libro trata de un niño llamado Íñigo de Balboa, que nos cuenta la historia de un soldado veterano que servía en los tercios de Flandes y que ahora malvive por las calles de Madrid como espadachín a sueldo, llamado Diego a la triste.